Hola, hola, buenas noches. Yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a Saber, la amenaza elegante. Hoy vamos a tener que tocar largo y tendido el tema de esta gigantesca, megalómana denuncia interpuesta por don Samir Villaverde y su amiga Yaciré Pinedo. Anoche el programa Panorama ha elevado todo este caso hasta niveles de saga, ¿no? A mí me da mucha pena por Panorama, porque yo soy un calichín de Panorama. Yo aprendí a hacer reportajes en ese programa y trabajé en ese programa por muchos años, y me da mucha pena que hayan caído en esta patraña, porque claramente se trata de una absoluta patraña. La mujer está totalmente drogada, empepada, toma todo tipo de ansiolíticos, todo tipo de antidepresivos, todo tipo de psicóticos, todo tipo de somníferos. No se puede poner, señor Marco Vázquez, a una persona bajo los efectos de las drogas de una manera tan obvia, declarando como si estuviera en su sano juicio. No es correcto, no es ético, no es honesto. Es además violencia contra la mujer, contra esa pobre mujer que está ahí tratando de balbucear y de hilar dos ideas coherentes. Es obvio que la señora está bajo los efectos de las drogas. ¿Por qué Panorama entrevista a una mujer bajo los efectos de las drogas? Esa es la primera pregunta que quisiera hacerme en voz alta. ¿No se dieron cuenta? ¿No se dio cuenta la señora Carla Muschi que la señorita está totalmente empepada? ¿Por qué la entrevistan de perfil? ¿Por qué su fondo cambia constantemente de color? ¿Por qué hay partes de la entrevista que tienen fondo oscuro y partes de la entrevista que tienen fondo claro? Como si la hubieran tenido que repetir una y otra vez. Es una entrevista muy rara esta, y miren que yo he visto entrevistas muy raras, pero esa pasa a la antología de entrevistas extrañas de la televisión. Es desconcertante lo que está haciendo Panorama con esta pobre mujer, que evidentemente va a terminar presa. Ella no se da cuenta, pero realmente lo que está haciendo Samir Villaverde con esta muchacha confundida es usarla como una especie de arma letal. Y ayer ha tratado de decir exactamente todo lo contrario a lo que nos dijo en una entrevista en vivo en marzo de este año. Entonces, de pronto la señorita vio la luz y decidió que todo era exactamente al revés de como lo había contado en marzo. De pronto ella ha sido liberada de su secuestro corporal o espiritual o mental y ha podido finalmente hablar y contar su verdad. La verdad es que esto parece, francamente, un montaje muy mal hecho, un montaje muy burdo. Porque esta persona es inimputable. No se puede presentar como testigo a una señorita que está absolutamente llena de pastillas para cualquiera, para la vista de cualquiera. Y luego aparece el ex asaltante de pizzerías, al que no le gusta que le digan ex asaltante de pizzerías. Nótese que estoy diciendo ex, todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿verdad? Bueno, Samir Villaverde está muy molesto porque le decimos el ex asaltante de pizzerías, pero Samir Villaverde es el ex asaltante de pizzerías, porque si alguien lo duda, hay todo un expediente del robo de la pizzería. No se me ha ocurrido a mí, no ha salido de mi imaginación. Aquí está la denuncia que dice: delito contra el patrimonio, robo agravado seguido de lesiones por arma de fuego, presuntos autores Marco Antonio Samir Villaverde García, 30 años, y otros no identificados. Y ahí está todo el relato del asalto a la pizzería Donatello en avenida José Pardo 1010 Miraflores. Está también el registro que se le hace donde se encuentra un paquetito con presunta cocaína, sustancia polvurolenta blanca en una bolsa de plástico transparente, y también otra bolsa con presumiblemente marihuana. Todo eso está acá, no se puede borrar. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que ambos, el autor de la denuncia y la cabeza del equipo jurídico del estudio Samir Villaverde, son colaboradores o están sometidos a la colaboración eficaz. Es decir, ambos han admitido delitos. Uno no puede ser colaborador eficaz si no es previamente un delincuente. Para ser colaborador eficaz es menester
primero ser un delincuente y haber admitido que uno lo es. ¿En qué consiste la colaboración? Consiste en que el delincuente delata a sus cómplices y de esta manera colabora con la justicia, porque dice, yo no soy el único delincuente, hay más y los voy a señalar y además voy a aportar pruebas. Y entonces el señor Samir Villaverde ha faltado a la colaboración eficaz porque no ha podido corroborar todo lo que le dijo al Ministerio Público, todo lo que le dijo a la ilusa fiscal Cesenarro, que lo dejó en libertad, presionada mediáticamente. Y en este punto, lo que está haciendo el señor Samir Villaverde es utilizar la plataforma de Panamericana Televisión, un canal con tanto prestigio, un canal con tanta historia, un canal con tanta solidez periodística, por la que han pasado algunos de los mejores periodistas de este país, Alejandro Guerrero, Mónica Delta, siguen firmas, ¿no? Para extorsionar públicamente al Ministerio Público, porque eso es lo que están haciendo. Y me extraña que no se hayan dado cuenta. Me extraña que no se hayan dado cuenta que los están usando. Yo sé que la señora Carla Muschi es todavía una periodista joven que puede cometer este tipo de errores de principiante. Pero no puede ser que la señora Muschi no se dé cuenta que la señorita Yacyre está absolutamente dopada. Porque de eso se ha dado cuenta el Perú entero. Los únicos que no se han dado cuenta que la señorita Yacyre está dopada durante la entrevista son Marco Vázquez, el director, y Carla Muschi, la conductora. Todo el resto del país se dio cuenta que está dopada y no se puede entrevistar a una persona dopada y tomar en serio su testimonio y pretender que su testimonio sea una pieza clave en una investigación solamente porque el titular es Yacyre era pareja del premier. Ese amarillismo se puede hacer, pero no en Panorama, no en Panorama. Y entonces esta denuncia que mezcla papas con camotes, que es un absoluto adefesio, que es un mamarracho de campeonato, y Marco Vázquez lo sabe, y Renato Canales lo sabe, y los directivos de Panamericana lo saben, aparece en el prime time del programa de bandera, del programa dominical histórico de Panorama, de Panamericana, como si fuera de verdad. Y ellos saben que no lo es. Saben que es un absoluto montaje. ¿Saben quién es Samir Villaverde? Un colaborador eficaz que ha faltado a su palabra y por lo tanto le van a retirar la colaboración y va a tener que someterse ahora sí a la justicia. Igualmente Yacyre Pinedo, que es una colaboradora que finalmente ahora trata de disfrazar de secuestro lo que fue simplemente una medida para protegerla en un momento en que ella se sentía perseguida y amenazada porque había puesto al descubierto el complot contra el primer ministro Alberto Otárola. Vamos a escuchar lo que Yacyre Pinedo me dijo en la entrevista de marzo y de qué manera tan absolutamente grotesca ha cambiado la historia, la ha torcido de tal manera que ya es absolutamente cualquier cosa. Fíjense ustedes lo que me dijo y fíjense ustedes lo que le ha dicho anoche a Carla Muschi. Comparen y díganme ustedes si esto tiene pies o cabeza. Primero vamos con mi entrevista. Adelante. Tú has sido testigo de lo que ha ocurrido anoche y ahora nos has proporcionado estas conversaciones con el señor Figueredo que demuestran que él estaba muy pendiente de lo que salía en Panorama contra Otárola. Quisiera que nos cuentes por qué él te dice, si vendemos el video, después que lo voten no va a valer nada. ¿Se refiere al video tuyo con Otárola? Correcto. El video, bueno, el audio que salió el día de ayer lo grabó el señor César Roberto Figueredo. Incluso me contactó con el señor Marco Vázquez, que es de Panorama. Director de Panorama. Me contactó con él para tener una entrevista. ¿Qué día? Algo que yo tengo las pruebas en mi teléfono de que el señor Marco es quien me busca. ¿Qué te pedía Marco Vázquez de Panorama? Toda la evidencia que sacó Panorama, toda esa evidencia yo se lo di a César Roberto Figueredo, porque en su momento yo lo busqué como abogado. Figueredo fue la persona quien grabó el audio fue quien grabó, y el audio es completamente falso y editado, porque es un video
que dura un promedio de 14 a 15 minutos. ¿Cómo se veía la señorita Yaciré Pinedo en esa entrevista en la cual ella me llamó de su celular en una videollamada? ¿Se veía bajo los efectos de alguna sustancia? ¿Se veía ebria? ¿Se veía borracha? ¿Se veía ida? ¿Se veía incoherente? ¿Se veía...? No, se veía como una persona normal haciendo un relato de los hechos. Y luego, ahora, aparece en Panorama en un estado lamentable. Parece un personaje de una película de terror. Parece un personaje de Atracción Fatal, parece Harley Quinn, parece un personaje de Laro, gracias. ¿Por qué la muestran de esta manera? Insisto, ¿por qué la graban de perfil? ¿Por qué el fondo cambia de color a cada rato? Porque han tenido que ensayar, han tenido que grabar varias veces, hacer una toma y repetir como si fuera una película, toma 2, toma 3, toma 4 hasta que salga bien, coleguitas. ¿Qué cosa han hecho con esta chica? Es lo que me gustaría saber. Porque de verdad, eso debe tener alguna razón subalterna que no alcanzamos a adivinar. Pero yo quisiera hacer aquí una reflexión. Cuando hemos hecho nuestra pizarra de Chibolín, ponchar por favor, hemos puesto ahí las caras de todos los involucrados, de todas las autoridades, jueces, fiscales, superintendentes, amigos, ayayeros, cónyuges, colaboradores. ¿Y saben a quién no hemos puesto? A Panamericana Televisión. Panamericana Televisión no está en nuestro organigrama porque no nos parecía justo que todo un medio de comunicación se viera ensuciado por un escándalo de corrupción de estas dimensiones que durante 10 años tuvo como escenario los estudios históricos de Panamericana Televisión. El delito que Chibolín fue cometiendo a lo largo de esa década, el tráfico de influencias, el cohecho, todos los enjuagues, todos los amarres, todos los cubileteos, todos los negocios turbios con dinero turbio, tuvieron como escena del crimen ese estudio de televisión legendario donde hizo su programa Augusto Ferrando, donde hizo su programa Gisela Valcárcel, donde hizo su programa Aldo Miyashiro, con quien les habla. Ese mismo estudio se convirtió en escena del crimen, porque todos los crímenes por los que hoy se investiga a Chibolín tuvieron como lugar el estudio de Panamericana Televisión. Y sin embargo, nos da dolor de corazón incluir en una pizarra así, llena de truanes, llena de rufianes, a un medio de comunicación emblemático como es Panamericana Televisión. Sin embargo, ahora me vuelvo a preguntar, ¿por qué Panamericana Televisión no se da cuenta que una vez más sus estudios son convertidos en el escenario del crimen? Porque lo que ha pasado ayer en Panorama es una extorsión en televisión nacional. Es el señor Villaverde advirtiendo a la Fiscalía que o ceden a sus presiones y lo eximen de las penas como él está exigiendo, o aquí va a arder Troya. Eso es lo que ha pasado ayer. Se ha usado a un medio de comunicación como plataforma para extorsionar autoridades. Las dos personas que han sido entrevistadas por Panorama anoche, amiguito Marco Vázquez, las dos personas son colaboradores o aspirantes a colaboradores, pero son investigados por el Ministerio Público. Y por lo tanto tienen que cumplir reglas de conducta y por lo tanto no pueden salir a hacer acusaciones, y mucho menos acusaciones al propio Ministerio Público, porque da la casualidad que en la denuncia de Samir, que tiene no sé cuántos, no sé, 100 páginas o más, en toda esta denuncia, que hemos leído por supuesto, muy entretenida, en esta denuncia se acusa a fiscales, se acusa a congresistas, se acusa a oficiales de policía, a periodistas, se acusa, sin ir más lejos,
a quien era la directora del programa Panorama en que se ha presentado este sujeto, a Rosana Cueva, que es hoy periodista y directora editorial en Panamericana Televisión, perdón, en América Televisión y en Canal N. Entonces, a su propia directora la están ahora incendiando en su ex programa. ¿Por qué están haciendo eso? ¿A nombre de qué? ¿A cuento de qué? Es lo que nos preguntamos. Con una historia que no tiene pies ni cabeza y en la cual se mezclan todos los delitos habidos y por haber y todos los personajes habidos y por haber. Para quien haya tenido acceso a esta denuncia, nosotros vamos a poder comentar ahora, punto por punto, por qué esto es un adefesio, por qué es un mamarracho que no resiste el menor análisis. Lo que pasa es que nadie se toma el trabajo de leer esta basofia, pero si se analiza, es una denuncia inadmisible, insostenible, ilegible, escrita por un posible analfabeto en derecho por lo menos. Dicho sea de paso, ¿por qué el abogado que es la cabeza del estudio Villaverde necesita de un traductor? ¿Por qué no se presenta solo? Si él es el jurista cuyo nombre es el emblema del estudio jurídico Villaverde, ¿por qué no se presenta solo? ¿Por qué necesita ayudita de un practicante? ¿Ah? Porque no puede. No es capaz de explicar su propia denuncia porque no la entiende ni él, no la entiende ni Cristo. ¿Qué video es ese? Vamos a escuchar lo que dijo ayer Samir Villaverde en Panorama, solamente en el último extremo de la entrevista, en el cual es tan torpe, está tan mal asesorado, está tan desesperado, que sale y enumera a todos los personajes a los cuales él está defendiendo, a todos los personajes por los cuales él se está prendiendo fuego, uno por uno. No sabe siquiera mantener las formas, no tiene el menor ápice de sutileza. Acaba con este montaje, con esta patraña absolutamente grotesca. Y como le dicen, ya no nos queda tiempo y tenemos que terminar, muchas gracias. Empieza a recitar todos los nombres de paporreta de las personas a las que él está defendiendo por encargo. Es una delicia. Mírenlo. Ay, Dios mío. De verdad, yo desde aquí alabo la paciencia proverbial de la señorita Muschi, que ha tolerado esta metralla de sandeces a la que la ha sometido el señor Villaverde, ¿no? Porque como se da cuenta que ya va a acabar, dice, yo quiero decir que el EFICOP está siendo utilizado para acusar a Marco Fabricio. No, a Marco Fabricio no, a Chávez Cresta, y también a Martín González Conejo, y también la masacre del aeropuerto, y también a Patricia Benavides, y también al señor Andrés Hurtado. Ya, a todos esos. Y la señorita Yaciré, en ese estado de absoluta obnubilación y pérdida de contacto con la realidad, ¿es tu prueba? ¿Esa es tu carta, Samir? ¿Es esa el arma de destrucción masiva con la cual vas a terminar con fiscales, congresistas, oficiales de policía, EFICOP, Marita Barreto, Rosana Cueva, Alberto Tarola, Dina Boluarte y Beto Ortiz? ¿Con una chica drogada como testimonio? ¿De verdad? Es una pena, pero es una pena por Panamericana, que como decía al inicio, no se da cuenta que se convierte en el escenario del crimen. Otra vez. La primera fue con Andrés Hurtado, durante 10 años. No se dieron cuenta, no veían ese programa. No los culpo, yo tampoco. En 10 años no vieron el programa que salía en su pantalla. Y el señor pudo hacer todos los arreglos corruptos que se le antojó con todas las instituciones del Estado que quiso. No se dieron cuenta. Por eso ahora yo les estoy avisando desde acá, porque soy amigo. Están usando Panorama para extorsionar al Ministerio Público en sus narices. ¿Y todo por qué? Probablemente porque Marco Vázquez tiene una ojeriza con Alberto Tarola, porque se bajó a su pinky friend Jaime Villanueva, el filósofo. Ahí se acaba la discusión. Eso es todo. Pero a veces hay personas que no pueden con el poder.
Marco Vázquez era un estupendo reportero de la Chichi Valenzuela, un estupendo reportero de Rosana Cueva, pero lo ponen de director y... No. De verdad, amigos Chutz, mucho cuidado con lo que están haciendo con su pantalla. Mucho cuidado. Con Chibolín ya tenemos suficiente. Pero para Samir hemos preparado otra pizarra, porque Samir necesita otra pizarra totalmente aparte, con decenas de personajes que no caben en la pizarra de Chibolín.